Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en este espacio. Reciban un cordial y fraterno saludo de parte del Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes este nuevo espacio de formación y reflexión de cara a temas tan importantes como el que nos convoca hoy, la gestión integral, educativa e intersectorial. En ese sentido, damos un especial saludo a las secretarías de educación certificada, a los prestadores privados del servicio en las etapas de educación inicial y básica primaria. Nos encantaría que en el chat de este encuentro nos contaran desde qué regiones del país se están conectando a este nuevo encuentro de reflexión tan importante para los procesos de calidad educativa que se desarrollan en todo el territorio nacional. Es muy importante recordarles que este webinario hace parte de un ciclo de 9 webinarios gratuitos que están realizando el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan con un espíritu muy importante, el fortalecimiento de la calidad educativa en el marco de la atención integral, un proceso muy importante para todos ustedes en esta etapa, en este proceso de prestación del servicio privado, tanto desde las Secretarías de Educación Certificada como desde este ejercicio propio de la educación inicial y básica primaria. En este sentido, pues vamos a mirar desde qué sectores, desde qué regiones del país se están conectando a este encuentro tan importante. Los animamos, los invitamos a que nos cuenten desde dónde se conectan para poder saber pues hasta dónde está llegando esta iniciativa tan importante en el país. Estamos aquí con personas desde Barranquilla, Florida Blanca, Santander. Vamos a mirar desde dónde más se están conectando. Los invitamos a que nos digan desde dónde más. Bogotá, Naltis Bermúdez se está conectando desde Barranquilla. Tenemos a personas desde, vamos a mirar, Medellín. Muy bien, el Magdalena, bienvenidos sean todos. Colegio CEIN de Popayán. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ver, por favor, confírmenos desde dónde se están conectando a este webinario de este ciclo tan importante de cara al fortalecimiento de la calidad educativa en el marco de la educación integral. Cali, Valle del Cauca, Escuela de la Trinidad, bienvenidos. Tenemos personas de Bucaramanga, Soacha, bienvenidos. Barranca Bermeja, Santander, desde Popayán, el Chocó, hermoso territorio de nuestro país, Pasto. Tenemos personas de Medellín, nuevamente de Popayán, pues a todos ustedes, de verdad una cálida bienvenida a este espacio tan enriquecedor de cara a los procesos que todos ustedes llevan en su territorio. En ese sentido, pues les recuerdo que este ciclo de webinarios se va a continuar realizando en estos 2 meses, en todos los jueves de 3 a 5 de la tarde. La idea es que estemos participando de manera permanente en este ciclo de formación. Si participamos en 6 de los 9 webinarios, tendremos una certificación de todo este proceso formativo y en este sentido, pues los invitamos a diligenciar en este momento la asistencia al registro de su participación a este tercer webinar de este ciclo de formación para que quede pues toda la trazabilidad de su participación y podamos emitir los certificados correspondientes de aquellas personas que se conectan a 6 de los 9 webinarios que estamos realizando. Bueno, sin más preámbulos, quiero contarles que el eje temático que nos convoca a todos hoy es gestión integral educativa e intersectorial, no sin antes también recordar el proceso maravilloso de reflexión que tuvimos la semana pasada con la doctora Diana Bejarano, quien nos habló sobre el tema del desarrollo integral, enunció unos principios y elementos muy importantes de cara al desarrollo y su relación con el aprendizaje en la educación inicial y también pues las características de los procesos pedagógicos en relación con el desarrollo y el aprendizaje en la educación inicial. Un proceso bastante interesante y que da pie también para la continuidad de todo este proceso del ciclo formativo frente a la calidad educativa en clave de atención integral. En ese sentido, pues queremos darle la bienvenida a la doctora Diana. Doctora Diana, buenas tardes. ¿Cómo está?
Muy bien, muy contenta de estar acá y tener esta posibilidad de compartir con ustedes este espacio de construcción de conocimiento. Bienvenida, doctora Diana, un gusto tenerla aquí. Realmente es un ejercicio muy enriquecedor tener tantas voces que vienen a acompañarnos en este proceso de formación. Me permito compartir el perfil de la doctora Diana Ivette Urueña Mariño. La doctora Diana es magíster en antropología de la Universidad de los Andes y formada en su pregrado en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es asesora de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y encargada de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia. Cuenta con 15 años de experiencia en gestión de políticas públicas. También se desempeñó como subdirectora de cobertura de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en donde lideró procesos muy importantes de cara al fortalecimiento e implementación del modelo de gestión de educación inicial a nivel nacional y el diseño e implementación del sistema de seguimiento niño a niño, que se denomina hoy Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia. Participó además en el diseño y construcción de la política para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, en lo relacionado con estándares de calidad para servicios de educación inicial y mecanismos de monitoreo y seguimiento nominal. Doctora Diana, realmente es un placer contar con esta trayectoria y esta experiencia para abordar el tema que nos une, que nos reúne, que nos convoca hoy y que tiene que ver con la gestión integral y la gestión intersectorial. Bienvenida. Muchas gracias, Diana, y es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. Doctora Diana, le damos entonces paso a su intervención. En este nuevo webinar pues tenemos unas preguntas orientadoras que hemos definido como fundamentales para iniciar toda esta reflexión de cara a la gestión integral educativa e intersectorial. Una de estas grandes preguntas orientadoras tiene que ver con precisamente cómo se entiende esta gestión intersectorial en el sector privado, tiene que ver con cómo se comprende la gestión integral educativa y cómo podemos fortalecer este proceso con la participación de la oferta privada de educación en los territorios, por ejemplo. Son 3 preguntas grandes, gruesas, muy importantes que nos van a dar línea frente a esa comprensión y a ese abordaje tan importante que desde su trayectoria ha hecho en temas relacionados con la gestión integral educativa e intersectorial. A partir de estas preguntas damos paso a su intervención, que sabemos va a ser muy enriquecedora e importante para poder aclarar algunos de estos interrogantes y otros que surgirán a medida que su merced vaya desarrollando su intervención. Por tanto, invitamos a todos los participantes a comentarnos sus inquietudes a través del chat de nuestro encuentro para que al final de la intervención de la doctora Diana podamos socializarle estos cuestionamientos, inquietudes y pues aclarar con ella algunas de estas preguntas tan importantes para los procesos que llevamos en cada territorio, doctora Diana. Bueno, muchas gracias. Para mí es un reto muy grande estar hoy acá porque, bueno, por una parte, el asunto que nos convoca hoy y las preguntas que se han estructurado para organizar esta sesión indiscutiblemente forman parte del trabajo que hacemos desde la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, pero además forman parte del trabajo del que, digamos que a través de mi ejercicio profesional también he sido parte, he aportado y pues he sido como testigo de muchas cosas que han venido pasando en el país. Entonces es un reto bien interesante. Espero que con los elementos que traigo hoy para compartir con ustedes pues pueda aportar a poder seguir construyendo en términos de lo que es la gestión territorial, en donde la primera premisa es que las niñas y los niños están en el centro de toda nuestra gestión y de nuestra atención. Pero además es un reto complejo porque estuve viendo los webinarios, antecedentes, encontrando que ya en la intervención de Jaime y en la intervención incluso de Diana Bejarano en la sesión anterior, se expusieron elementos claves que seguramente van a encontrar hoy también en mi exposición, pero que esperaría entonces que, aprovechando que ya los abordaron en sesiones anteriores, pudiéramos ir como en un nivel distinto, digamos,
como de profundización y referencia sobre los niños. Entonces yo voy a compartirles mi pantalla con una presentación que nos va como acompañando ahí como lo que les voy a ir refiriendo. En algunos casos van a ver que voy a pasar muy rápidamente justamente porque son elementos que ya los expuso ampliamente Jaime o Diana Bejarano, pero que los dejo en la presentación y en el material que seleccioné para dejar después de este espacio de trabajo. Entonces, bueno, aquí ya voy a compartir mi pantalla. Bueno, mientras esto se va haciendo aquí visible para mí, quisiera también extender un cálido saludo a todas las personas que se conectan. Para mí es una muy grata oportunidad poder tener como interlocutores a esas personas que representan a un sector de la sociedad y del Estado colombiano que se ocupa también de velar y de ayudar en la garantía de los derechos de las niñas y de los niños y de los adolescentes. Como ustedes seguramente lo saben, nosotros solemos tener estos espacios más con agentes de los servicios, digamos, públicos, de la oferta pública, pero justamente creo que desde hace varios años hemos tenido la inquietud de poder tener como interlocutores a quienes desde el sector privado también están comprometidos con los niños y las niñas. Así las cosas, yo quisiera entrar por estos dos enunciados, que simplemente los traigo por una razón y es porque, digamos que en los últimos años, y bueno, en los últimos años no estoy hablando de pocos años, ¿no? Estoy hablando de un recorrido ya de casi 20 años de trabajo del Estado colombiano alrededor de ese proceso de cumplir con ese marco de derechos que establece la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas, y de cumplir en todo el sentido de la palabra. Parte de ese cumplimiento, parte de ese avance que tiene el país justamente lo configura el que hoy Colombia cuente con dos políticas para el desarrollo integral de la niñez. La primera es la pues la que ya conocemos, que Jaime les expuso hace 2 sesiones, que es la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia. Y la siguiente es una política que se promulgó en el 2018, que es la Política Nacional de Infancia y Adolescencia. Estas dos entradas que quiero traer hoy acá tienen toda la intención porque justamente cuando me invitaron a este espacio me decían, hablemos de la gestión integral, de la gestión educativa en el marco de la atención integral, pero hablemos de esto ya no solamente como lo hemos venido hablando en estos espacios a propósito de la primera infancia, sino hablemos en un sentido más amplio. Y esa es una invitación que para mí es absolutamente emocionante porque justamente nos permite contarles algo, o me permite a mí traer desde mi voz algo de lo que hemos venido avanzando como país. Y en este momento quiero decirles que aunque yo represento con mi voz en este momento a la consejería, también resumo digamos que una parte importante de la gestión y del trabajo que muchas entidades del Estado han venido desarrollando. Entonces, por eso es importante como que lo pongamos en esos términos. Bien, vamos entonces adelante con este marco de entendimiento que quiero que quede muy claro que todo lo que voy a exponer acá está enmarcado en los planteamientos fundamentales tanto de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia como de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, que si bien son dos políticas que están en niveles de desarrollo y que tienen una historia distinta, nos hemos ocupado, y cuando hablo en plural, me estoy refiriendo a que desde todos los sectores del Estado involucrados en el desarrollo integral de las niñas y los niños, hemos estado participando en estas mesas de trabajo, y no solamente los sectores de gobierno, sino también la sociedad civil, la academia, las comunidades, es decir, aquí esto es un trabajo que afortunadamente no se hace desde una sola orilla. Esta es una línea de tiempo que Jaime ya les expuso, que se las voy a dejar en el material antecedente, pero creo que así de golpe de vista lo que nos recuerda es que justamente de 1989, en donde está como esa promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño a hoy, en Colombia han pasado muchísimas cosas en términos normativos, que es un poco lo que resume esta vista, y en términos técnicos, que hace que hoy Colombia sea un país que no solamente pueda decir que, digamos, que es garante de los derechos de los niños y las niñas desde la palabra, sino también desde la norma, y eso hace que progresivamente en términos de las acciones
hemos estado con una presión muy importante para seguir avanzando en un horizonte que nos plantean las políticas, que es el horizonte de la universalidad. Esa es, digamos, como lo que en esta vista de tiempo uno puede tener, es esa conciencia plena de que no, el país no se ha quedado quieto, el país no ha estado, digamos, estático frente a los asuntos relacionados con la niñez. Aquí solamente están referidos los asuntos relacionados con estas dos políticas, pero por supuesto, si quisiéramos hacer un mapa mucho más ampliado, aquí saldrían muchos más asuntos que han sucedido en términos normativos en clave de la garantía de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Esta diapositiva para mí es muy importante porque quisiera que esta exposición estuviera centrada en las niñas, los niños y los adolescentes. No tiene mucho sentido pensarlo desde otro lugar, porque al final la gestión educativa enmarcada en la atención integral no puede tener un centro distinto a las niñas y los niños. Y en ese orden de ideas quisiera que no se nos olvide que en Colombia tenemos alrededor de 14 millones de niñas, niños y adolescentes. De esos 14 millones, 4.7 millones son niñas y niños en primera infancia y 9.5 son niñas, niños y adolescentes. Ese número, digamos que nos da la dimensión, y seguramente si lo relativizáramos a cada una de las regiones, municipios o departamentos que las personas hoy conectadas representan, pues tiene una dimensión distinta. Pero creo que el punto de partida para cualquier ejercicio de gestión es la plena conciencia de quiénes son esas niñas y niños. Y por eso este mapita con toda la diversidad que recoge, que por supuesto es una muestra solamente de toda la diversidad que tenemos en Colombia, y con diversidad me refiero no solamente a aquello relacionado con la pertenencia étnica, sino con las condiciones particulares de las niñas y de los niños, que pueden estar o bien relacionadas con características propias de su desarrollo, o también con características propias de su acervo cultural, su pertenencia familiar, las condiciones en las que han crecido y se han desarrollado, o incluso de las regiones de donde vienen, o de la vida que en el transcurso corto o largo de existencia que lleven han transcurrido. Es decir, pensar en una gestión educativa enmarcada en la atención integral nos obliga a entender, a comprender y a profundizar en quiénes son esos niños y niñas para quienes trabajamos. De otra manera, efectivamente se nos queda en el discurso. Y por eso, esto que les voy a exponer hoy no tiene, digamos, no tiene mucho más sentido entre más baje y se materialice en el territorio. Desde el nivel nacional nosotros tenemos una mirada panorámica, por decirlo así, de todo lo que sucede en el país, pero al final de la historia la gestión se tiene que traducir en la vida de los niños y de las niñas. En ese sentido, voy a recoger aquí algo que ya se los han dicho en las demás sesiones, pero que creo que no sobra. Digamos que hay unos asuntos en el marco de las políticas que no son para nada solo enunciaciones, sino que son conceptos que tienen muchísima profundidad, y que en la medida en que los comprendamos todos, indistintamente de si trabajamos para el sector privado, el sector público, para la comunidad, indistintamente de cuál sea nuestro lugar, creo que como país podemos avanzar en la medida en que tengamos una comprensión muy profunda de qué significa ser niña, niño o adolescente en Colombia, ¿sí? Que no es lo mismo que ser niña, niño o adolescente en Sudán o en Estados Unidos o en Costa Rica. O sea, es un poco como ubiquémonos aquí y ahora en lo que Colombia como país ha entendido y ha decidido sobre lo que son sus niños y sus niñas. Y lo que son, al igual que nosotros, son sujetos de derechos, seres sociales singulares e inmensamente diversos. Es decir, estos conceptos que están aquí expuestos nos implican o nos exigen una comprensión profunda de la individualidad de cada uno de los niños y niñas. En las sesiones anteriores también noté un poco como esa insistencia que hay cuando nos referimos a ellos, y es en entender la particularidad de cómo se es niño y niña en cada territorio, y en esa medida cómo
la oferta, los servicios y lo que sucede alrededor de ellos, pues debería ser pertinente y sensible a ellos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante acá en la exposición. Así las cosas, nosotros tenemos digamos, un compromiso. Yo creo que, y aquí voy a entrar en otro concepto que me parece, en dos conceptos que me parecen muy importante que tengamos. Entonces, el primero fue el anterior, que es niños y niñas como sujetos de derechos. El segundo es que vamos a estar teniendo muy presente para el ejercicio de la gestión el concepto de curso de vida. Es decir, si nosotros hacemos gestión educativa en el marco de la atención integral, además de entender que ellos son individuales uno a uno, también hay que entender que hay unos momentos en la vida que hace que las necesidades y la oferta y lo que se necesita que pase en la vida de ellos y de ellas y sus familias es distinto por el momento de la vida en el que están. Entonces, así las cosas, en el momento de la preconcepción donde están todas las personas en edad fértil, y entonces aquí hay que entenderlo en el sentido más amplio, en edad fértil significa que ahí pueden estar incluso adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes, todas aquellas personas que estén en la posibilidad de procrear, hay unas atenciones y unos asuntos que deberían suceder en la vida de ellos en clave de lo que las políticas nos plantean. En el momento de la gestación, por supuesto, hay unos asuntos claves que deberían suceder en la vida de hombres y mujeres que están en ese proceso de dar vida, de recibir en el seno de un hogar monoparental, biparental, como quiera que sea su estructura, a un nuevo niño o una nueva niña. En el nacimiento al primer mes, lo mismo, hay unas cosas claves y creo que cualquiera que esté aquí, indistintamente si tiene hijos o no, o conoce bebés cercanos, sabe que o conoce de la fragilidad de la vida humana entre el nacimiento y el primer mes de vida. Es un momento clave para que sucedan un montón de cosas que si no sucedieron en ese momento, probablemente entramos ya en un proceso de, digamos, como de brecha social para esos niños y esas niñas. Y me estoy refiriendo de manera particular a esa posibilidad de que el bebé nazca en un hogar que lo acoja, que además tenga la posibilidad de iniciar tempranamente la lactancia materna, de tener contacto piel a piel en el primer momento de vida y bueno, y otra serie de cosas que están planteadas en nuestra ruta integral de atenciones. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos habla de esto si los que estamos acá somos jardines, colegios con oferta de primaria? Pues resulta que es que cuando ustedes reciben un niño en sus servicios, este niño no viene nuevo de la nada. Este niño o esta niña viene con una historia que lo antecede y esa historia tiene que ver con cosas que sucedieron o no sucedieron en su vida en cada uno de estos momentos. Y creo que es muy importante hacer como ese reconocimiento a todo lo que lo antecede, conocer y ofrecer servicios pertinentes y organizar de manera pertinente la oferta territorial para los niños supone entender quiénes son, de dónde vienen y qué ha pasado en esos momentos clave de su vida en ese territorio donde han venido creciendo. Del primer mes a los 3 años tenemos otro momento grande que no voy a entrar acá a describir, pero básicamente tiene que ver con un momento en donde la vida de los niños principalmente sucede en el seno de su hogar, cualquiera que sea la configuración de hogar en donde estén creciendo, en su territorio, en el espacio público, en los parques, en las bibliotecas, en el sector, en el entorno salud, pues porque es un momento en donde el entorno salud es clave también para el desarrollo de los niños y las niñas. Y progresivamente, de aquí en adelante, en la medida que van creciendo, pues los entornos en donde se desarrolla su vida, pues se van diversificando. En este momento, digamos entre el primer mes y los 3 años, encontramos en Colombia que una parte importante de nuestros niños y niñas empiezan a ingresar a servicios, bien sea institucionales o servicios de apoyo. Y en este, digamos, espectro de servicios, pues entran todos los aquí presentes, las modalidades de servicio del ICBF, los hogares comunitarios, los jardines públicos y privados, los colegios que tienen desde el nivel maternal. Es decir, aquí en este momento de la vida empezamos a conocer o a tener a los niños y las niñas en ese entorno educativo. Entonces, casi que la apuesta que Jaime nos explicaba hace 2 sesiones en clave de las trayectorias educativas completas tiene un antecedente como más o menos desde este momento del curso de vida. De los 3 a los 5 años los niños están en un proceso en donde todavía claramente pues no están muy ligados a lo que sus papás, sus mamás o sus cuidadores
puedan ofrecerles y puedan organizar y determinar para ellos, pero están en un momento aún en su primera infancia, en donde requiere que efectivamente como país deberíamos ser capaces de garantizar unas atenciones clave que aquí en los 5 años tienen un primer corte, es decir, aquí es donde Colombia establece ese primer corte en la primera infancia, pero corte no quiere decir que hasta ahí vaya la historia. Hemos estado en un nivel muy profundo y amplio de desarrollo de lo que sucede y de lo que deberíamos ofrecer y de lo que el país debe hacer en términos de gestión territorial en clave de la política de desarrollo integral, pero resulta que en este momento afortunadamente hemos venido también trabajando bueno, pero es que ahí no se acaba la vida de los niños. Y nuestras políticas lo que dicen es que el desarrollo integral es un proceso permanente y que va en todo el curso de vida. Eso quiere decir que estamos obligados a pensar para efectos de lo que en Colombia es la niñez, pues también en eso que pasa para las niñas y los niños entre los 6 y los 9 años, en lo que debería y debe pasar en términos de atenciones para las niñas, los niños y los adolescentes entre los 10 y los 13 años, y para los adolescentes entre los 14 y los jóvenes ya de 14 a 18 años. Esto simplemente para mostrarles que como país hemos estado avanzando, que hemos estado aprovechando, digamos, los desarrollos que se han hecho en el marco de la política de primera infancia para extender todas esas posibilidades, no solo desde lo narrativo, sino desde la práctica, en lo que debería suceder efectivamente en la vida de los niños y niñas. Aquí si uno trazara otra línea aquí paralela por encima, en clave de en qué momento ingresan los niños al entorno educativo, como ya se los decía hace un momento, pues uno diría más o menos, aquí en la franjita del primer mes a los 3 años tendríamos como ese ingreso. Eso quiere decir que más o menos una parte, como todos lo saben, esto no es una novedad, por supuesto, pero como todos lo saben, es una parte muy importante de la vida de las niñas y los niños que se transita en el entorno educativo y eso hace, digamos que mucho más relevante esta posibilidad de construir aprendizaje alrededor de esto el día de hoy. Es que es importante entender que si bien en Colombia a la luz de la ley 1098 somos corresponsables de la garantía de los derechos de las niñas, tanto la familia como la sociedad y el Estado, pues somos corresponsables, pero para poder ejercer esa responsabilidad de manera efectiva, pues tenemos que estar muy atentos de en dónde está transcurriendo y quiénes son los adultos que estamos presentes en cada uno de esos entornos en donde se desarrolla la vida de los niños y de las niñas. Bueno, vamos a seguir entonces acá. Este es un concepto que ya se los presentó Jaime en la presentación. Yo solo quiero hacer notar acá una cosa muy rápido. En el marco de las políticas, y digo de las políticas porque funciona y se conceptualiza de la misma manera, tanto para primera infancia como para infancia y adolescencia, lo que quiere decir que no debería haber quiebres en la comprensión entre lo que pasa para los niños, por decirlo así, de preescolar y lo que luego va a pasar para los de primaria. Aquí debería haber un proceso armónico, presente, permanente, pertinente, todo el tiempo en el trayecto de toda la niñez. Recordemos que en el marco de nuestro plan de desarrollo actual, el concepto de niñez abarca tanto desde primera infancia hasta infancia y adolescencia. Entonces, esta referencia que traigo acá es solo para mostrarles que efectivamente no hay, digamos, no hay abismos ni brechas entre lo que estamos entendiendo como realizaciones. Las realizaciones, recordemos que son derechos cumplidos. Y así como para primera infancia se plantea que una realización, es decir, que algo clave para esa garantía de derechos es que los niños y niñas cuenten con padre, madre o cuidador principal que los acogen y los crían favoreciendo su desarrollo integral, pues para infancia y adolescencia juega exactamente de la misma manera la realización. Están redactadas de manera distinta pues porque son pertinentes al momento de curso de vida al que se están refiriendo, pero esta parte de la presentación lo que les quiero hacer notar es que efectivamente en clave de realizaciones no estamos hablando de dos cosas distintísimas. Cuando pensamos en primera infancia, infancia, adolescencia, tienen unos énfasis y tienen unos matices a propósito de las particularidades del curso de vida. Entonces, aquí pues no las voy a leer, simplemente quisiera como que ustedes las vean. Está en esta segunda todo lo que tiene que ver con construcción de identidad y construcción de sexualidad libre, autónoma y responsable. En esta está referido todo el tema de los entornos que favorecen el desarrollo para el caso de primera infancia y en el caso de infancia y adolescencia todo lo que tiene que ver con
con la posibilidad de cultivar los intereses en torno a artes, cultura, deporte, juego y de participar en procesos de educación y formación integral. Fíjense que acá no, digamos que no hay ninguna desvinculación con esos entornos en los que crecen los niños y las niñas. En términos de salud también estamos muy alineados en términos de realizaciones, en lo que tiene que ver con que los niños, niñas y adolescentes puedan tener prácticamente el mejor nivel posible de salud y de nutrición. Y en términos de participación también está completamente claro como la conexión en clave de sus realizaciones. Y finalmente, en todo lo que tiene que ver con protección, entornos protectores y garantía de derechos, también hay una conexión muy clara entre las realizaciones planteadas entre las dos políticas. ¿Cuál es el asunto y por qué traigo el concepto otra vez de realizaciones hoy para esta conversación sobre gestión educativa en el marco de la atención integral? Pues porque al final de la historia, el resultado de una gestión que se hace desde el entorno educativo a favor de los niños, las niñas y los adolescentes, tiene necesariamente que tener resultados y traducirse, hacerse materia, o sea, materializarse en lo que sucede en la vida de ellos y de ellas en la vida cotidiana. Es decir, eso no es una gestión que uno al final le muestra el resultado de unos indicadores en el papel a alguien, sino que los resultados de la gestión educativa en clave de atención integral necesariamente tienen que estar favoreciendo el desarrollo integral de los niños y niñas. Y para que eso sea así, pues tiene que ser una gestión orientada a la materialización de las realizaciones. ¿Qué es materializar las realizaciones? Cumplir con los derechos, con ese conjunto de derechos que viene de tiempo atrás en el marco de la Convención y en el marco de lo que el Código de Infancia y Adolescencia nos ha planteado, nuestra política de primera infancia y la política de infancia y adolescencia, entre muchos otros referentes. Por aquí no me voy a detener, creo que el asunto de los entornos es claro para todos. Aquí se ve súper segmentado, de hecho estamos aquí haciendo internamente un rediseño de esta diapositiva, pero lo que quiero hacer notar es que efectivamente la vida de los niños y niñas empieza en el hogar, pasa por el sector salud en gran medida en los primeros años de la vida, pero la vida en la medida en que uno va creciendo, y ustedes lo saben, pues los lugares donde se desenvuelve la vida se van diversificando. ¿Sí? Entre más grandes estamos, quizás formamos parte o nuestra vida transita en más entornos. ¿Cuál es la clave que quisiera traerles acá en clave de gestión en el marco de la atención integral? Pues que si uno quiere lograr una efectiva gestión en el marco de la atención integral, no puede descuidar la calidad de ninguno de los entornos. Porque finalmente, si de lo que esto se trata es de lograr que las niñas y los niños tengan condiciones que favorezcan su desarrollo integral y que garanticen sus derechos, pues todos los entornos donde transita su vida deberían ser de la mejor calidad posible. No en vano, en países como los del norte de Europa, es tan relevante todo el tema del espacio público para las niñas y los niños, ¿sí? Y quiero que sepan que son asuntos que, por ejemplo, en Colombia han sido de especial atención en su momento y desde la gestión que se hace desde la política para el desarrollo integral de la primera infancia. Nos hemos ocupado en la mejora de la calidad de los entornos de salud y la humanización del servicio, por ejemplo. La mejora de las condiciones de los entornos educativos, como es el caso de educación inicial, en donde hay en este momento un trabajo fuertísimo orientado al fortalecimiento y la calidad de los ambientes. Nos hemos dedicado y hemos dedicado recursos durante muchos años atrás para mejorar los espacios, es decir, que en Colombia haya cada vez más parques adecuados y seguros para los niños y niñas, dependiendo del momento de edad en el que ellos están. Y así con cada uno de los entornos, es decir, hacer una gestión significa que quien lidera, quien es el responsable de cada uno de los espacios, pues debe hacer lo propio para que esos entornos sean el mejor entorno posible para favorecer el desarrollo integral de las niñas y de los niños. Y en ese sentido quiero decirles que ustedes, como prestadores privados del servicio, como colegios privados, pues efectivamente se ubican en el entorno educativo, pero efectivamente también tienen, digamos que es importante hacer como el reconocimiento de cómo son esos entornos que rodean mi colegio o el espacio donde yo estoy ubicado, porque finalmente ese ecosistema que rodea el lugar también debería tener condiciones idóneas para los niños y niñas en términos de la seguridad, en términos de la, digamos, del confort y de la
lo adecuados, digamos, de esos espacios para las niñas y niños. Bien, aquí voy a entrar en otro asunto que son las rutas de atención integral. Creo que para irle bajando, como para ir concretando este mensaje, necesariamente tenemos que volver al tema de la ruta. Creo que este sí no lo han profundizado en los otros espacios. Y yo quisiera aquí hacer referencia a un par de elementos para que lo tengamos muy en el radar y conocimiento. Yo sé por espacios en los que he estado en los últimos 5 años, sé del juicio y la disciplina con la que muchos de los personas y equipos de trabajo de los jardines privados y de los establecimientos privados han hecho lectura de las guías de calidad de educación inicial, de las orientaciones que hay. Me estoy refiriendo particularmente a todo lo que tiene que ver con primera infancia. Con mucho agrado, en varios momentos me encontré en reuniones en donde la gente, privados, le decían a uno: yo ya conozco la guía, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, yo ya sé esto de qué se trata. En ese de qué se trata, hay una lectura que yo creo y los invito a hacerla y será parte del material que les voy a dejar en esta sesión, que para poder dimensionar cómo la gestión que ustedes hacen desde ese nicho educativo que tienen, que ofrecen para las niñas y los niños, se pueden marcar en la atención integral, pues necesariamente la lectura a la que los invito es a que lean la ruta integral de atenciones completa. ¿Por qué completa? Porque solo cuando tenemos el mapa completo de todo lo que debería pasar en la vida de los niños y niñas, podemos hacer ese ejercicio minucioso de entender en dónde se ubica nuestra gestión y en dónde nuestra gestión hace que efectivamente algunas de esas atenciones se materialicen y ayudemos a que se concreten algunos derechos para los niños y las niñas. Y en dónde, en todo ese gran mapa, nuestra gestión, llámese usted jardín privado, CDI, colegio privado, en donde nuestra gestión puede que no de manera directa, pero sí en clave de corresponsabilidad, contribuye a que se materialicen algunos derechos. Yo les voy a mostrar acá otra imagen. Les voy a mostrar una imagen que es la imagen de la RIA que les voy a dejar, que no es para nada un documento nuevo, es un documento, diría yo, que de los clásicos del material que existe hace mucho tiempo. Desde el 2014 se publicó sobre atención integral para la primera infancia. No sé si ahí lo están viendo, es otra pantalla distinta. Bueno, este documento, que esperaría yo y tengo la ilusión de que muchos de ustedes lo conozcan, si no, no hay problema, se los voy a dejar. Este documento forma parte del documento de fundamentos técnicos, políticos, técnicos y conceptuales de la estrategia de Cero a Siempre, y acá están planteadas todas las atenciones de la ruta integral de atenciones de primera infancia. Por supuesto, no lo vamos a ver aquí de manera detallada. En este documento, que es el que les voy a dejar, es un PDF solamente con el apartado de las atenciones. Yo los invito a que lo lean completamente porque nos da la dimensión de lo que, insisto, desde su gestión como establecimiento educativo usted puede hacer para efectivamente materializar algunas de esas atenciones, o qué puede hacer para contribuir a que los niños se acerquen al cumplimiento de algunas de sus atenciones. Por supuesto, cuando yo refiero al concepto de corresponsabilidad, me refiero de manera explícita y clara a que en muchas de estas atenciones hay un rol predominante y muy importante que determina la acción y el cumplimiento, que es la familia. Es decir, en muchos de estos casos, si la familia, entre comillas, no hace su tarea, pues difícilmente logramos que se materialicen algunas cosas. Simplemente para que lo tengan presente, y si de pronto alguno no lo conoce, la ruta está organizada en clave de curso de vida, como lo veníamos viendo anteriormente, y eso quiere decir que nos va a presentar las atenciones dirigidas por, digamos, por sujeto, y en este caso los sujetos son hombres, mujeres, cuidadores, mujer gestante y los niños y las niñas. Y viene, digamos, aquí en esta lista que está al lado izquierdo, pues van a ver la lista de atenciones detallada, y en el lado derecho, en esta barra de color, lo que encuentran es el momento del curso de vida. Yo no me voy a detener acá, hay incluso algunas atenciones diferenciales. ¿Por qué los invito a leerlo? Porque es que si uno no tiene conciencia plena de todo lo que hemos identificado que en Colombia es clave que suceda en la vida de los niños y niñas,
probablemente nos vamos a quedar cortos en la gestión. Y no cortos porque falte, ojo con eso. Yo creo, y por lo que conozco de la gestión educativa en Colombia, cortos porque como no somos conscientes de todo lo que estamos contribuyendo, probablemente no le estamos poniendo los énfasis a las acciones que valdría la pena. Acciones que estamos haciendo y que de pronto nos parecen secundarias, pero resulta que al ver la ruta uno dice, oiga, eso que yo estoy haciendo forma parte de lo que debería pasar en la vida de niños y niñas de manera explícita en nuestra ruta integral de atenciones. Entonces, este es sin duda parte del material de trabajo que ustedes deberían tener para organizar su gestión. Aquí voy en la parte de gestación, pero por supuesto cuando entramos ya en este momento de la vida de primer mes a 3 años, pues vamos a encontrar seguramente atenciones que nos son más familiares, tanto dirigidas a padres, madres de familia y personas cuidadoras, que seguramente tienen todo que ver con muchas de las cosas que ustedes hacen en espacios que intencionan y organizan para las familias, como las escuelas de padres, los encuentros de conocimiento, las charlas, los espacios de compartir que organizan con las familias, que son prácticas muy comunes y muy arraigadas, sobre todo en los espacios de atención para los niños más pequeños. Pues resulta que todo eso que hacen está enmarcado en la ruta, forma parte de las atenciones, y seguramente si volvemos aquí, si no lo han estudiado y llegan acá, o si ya lo habían estudiado y vuelven y se lo leen, seguramente se van a dar cuenta que muchas de estas cosas forman parte de lo que ustedes ya hacen, forman parte de una parte importante de la oferta que se organiza desde el sector público, es decir, en los CDIs, en los hogares comunitarios, también sucede en los colegios públicos. También estamos en ese proceso como de profundizar cada vez más en lo que debería suceder en la vida de niños, niñas y en este caso de padres y madres de los niños y niñas, en este caso de primera infancia. Y así vamos a encontrar acá de manera detallada las atenciones, ya cuando uno las lee de aquí en adelante, o sea, del primer mes hasta los 5 años, va a notar que hay algunas cosas que pueden ser repetidas y son repetidas con toda la intención. Son repetidas porque efectivamente como nuestra clave es en curso de vida, no es lo mismo lo que yo le tengo que decir en términos de contenido en esos ejercicios de orientación y acompañamiento a madres y padres de niños menores de 3 años, a lo que puedo orientar en clave de crianza para madres y cuidadores para niños y niñas de 3 a 10 años. Por eso es que van a notar un poco que se siente repetido, pero realmente es que tiene todo el sentido que no se nos desdibuje, que son asuntos que deben seguir sucediendo tanto para los padres y madres como para las niñas y los niños. Y hay asuntos que son recurrentes, porque efectivamente, por ejemplo, con el caso particular de que los niños y niñas tengan su registro civil, por ejemplo, si no pasó en el primer momento, debería pasar, es decir, si no pasó en el hospital o donde nació el niño, debería pasar en el primer año, si no pasó en el primer año, debería pasar en el segundo, y no debería pasar, por ejemplo, que ni ustedes ni en la oferta pública estuviéramos recibiendo niñas y niños sin registro civil hoy en Colombia, a menos que se encuentren en una situación particular. Que en este caso, con situación particular, me refiero, por ejemplo, al caso de los niños migrantes, que incluso para ellos hay procesos de normalización de esa situación. Entonces, ese tipo de cosas las van a ver repetidas, pero es porque son asuntos que no se nos pueden perder del radar. Esa es la utilidad básicamente de la ruta, por eso traigo la ruta a colación, porque uno no puede hacer gestión educativa en el marco de la atención integral. Uno, si no tiene clave el asunto de que estamos tratando con niños a quienes debemos conocer a profundidad y vamos a desarrollar acciones pertinentes. Y dos, si no somos plenamente conscientes de las atenciones que como país hemos construido en la ruta integral de atenciones de primera infancia. Como les decía, este es un material que seguramente muchos de ustedes tienen, es público, está en varias páginas puesto, en la página de la consejería también lo encuentran, pero lo dejaré como parte del material que acompaña esta sesión. Bien, voy a volver a la presentación de nuevo y voy a hacerles un pasito, digamos, cortico, por algo que viene sucediendo en el país que resulta también de total utilidad para no perdernos en ese mapa de la gestión en el marco de la atención integral. Tenemos la ruta completa, esa que les acabo de mostrar así rapidísimo, que la invitación por supuesto es a que la lean, o sea, si quisiéramos profundizar en la ruta tendríamos que hacer una sesión entera un poco más larga de solo ruta integral de atenciones, pero de toda esa ruta, como país,
desde hace varios años, y quiero decir con esto que son alrededor ya casi de 12 años que venimos haciéndole seguimiento nominal, estamos haciéndole seguimiento uno a uno a algunas de esas atenciones, con una característica, y es que son atenciones que podemos, que tenemos un dato administrativo, un registro que nos permite marcarla. Hoy, en lo que venimos haciendo en clave de seguimiento nominal, nominal quiere decir uno a uno, aún los niños y niñas de los servicios privados no están en su mayoría con este seguimiento. Pero con todo el avance que hemos tenido desde el sector educativo y otros asuntos que han venido sucediendo en el marco del seguimiento nominal, seguramente Colombia va a tener, Colombia viene teniendo cada vez más niños en seguimiento nominal desde su primera infancia. Para darles un número, recuerdan que les dije que había 4.7 millones de niños en primera infancia, de ese 4.7 hoy le hacemos seguimiento a 2.9 millones y seguramente en un año tendremos una proporción muchísimo más grande. ¿Qué quiere decir seguimiento nominal? Uno a uno, con nombre y apellido, sabemos quién es, qué atenciones ha recibido, qué le falta, y las atenciones a las que le hacemos seguimiento nominal son estas 12 que están acá listadas en esta diapositiva. Por supuesto ustedes dirán, pero ahí faltan cosas. Claro que faltan cosas. Estas 12 solamente me recogen algunas cosas que estamos en capacidad de ir como monitoreando, como punteando para seguir. Nuestro sueño desde hace muchos años, desde que se creó el sistema de seguimiento niño a niño en el 2015, ha sido poder hacerle este seguimiento a todos los niños de Colombia. De hecho, nuestro compromiso en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los ODS, es hacer este seguimiento a todos los niños de Colombia, o a la mayor parte de ellos que se pueda. Este seguimiento se hace en un sistema muy bonito que es el SDIPI, que también los invito a conocerlo. El Ministerio de Educación Nacional tiene dispuesta la plataforma, y esa plataforma tiene un módulo de consulta para toda la ciudadanía. Entonces también pueden estar como consultando allí, como para conocerlo. ¿De qué nos sirve? Básicamente para poder identificar cuáles son esos niños con quienes no tenemos atenciones cumplidas y poder, en el marco de la gestión, orientar acciones. ¿Para qué nos sirve la gestión básicamente? Para orientar acciones, para no estar con unos esfuerzos gigantescos orientados a todos de manera indefinida e imprecisa, sino para focalizar nuestros esfuerzos y gestiones. ¿Esto qué quiere decir? En este marco que nos plantea la RIA, uno, que ustedes como sector público, privado, no están solos, y al igual que como sucede en los servicios públicos de educación inicial y de educación en general, la gestión en el marco de la atención integral se hace con los demás. Yo no hago gestión en el marco de la atención integral yo solito. La tengo que hacer necesariamente con los demás involucrados. ¿Quiénes son los demás involucrados? Salud, la registraduría, cultura, deporte, de la manera como esté organizado en cada uno de los territorios. Ese es el espíritu más como profundo de la gestión, que no se hace solo. Yo no gestiono yo gestiono necesariamente con los demás involucrados, y hacer el ejercicio de conocer la RIA, identificar qué de lo que yo hago, digamos, le apunta a materializar algunas de esas atenciones, y qué de lo que yo hago puede ayudar a materializar algunas atenciones, creo que es la esencia de lo que podría uno lograr en clave de gestión educativa en el marco de la atención integral. Para poner un ejemplo muy sencillo, cuando a ustedes les llegan los niños, les llegan con una historia, como lo veíamos ahorita. Si el niño le llega a usted a los 4 años y entra, por decir algo, a jardín, y resulta que usted nota que ese niño no tiene el esquema de vacunación completo, pues la tarea suya no es ponerle las vacunas que le faltan, porque esa no es su competencia ni su capacidad, sino orientar a esa familia, darle la información de dónde en el territorio puede acceder a la vacunación. Es eso, a eso nos referimos con gestión en el marco de la atención integral. ¿Qué hago yo directamente y qué puedo hacer para ayudar que otras cosas sucedan en la vida de las niñas y los niños? Bien, voy a seguir acá. En el marco de la Ruta Integral de Infancia y Adolescencia hay 28 atenciones. También están, digamos, con una lógica en clave de curso de vida. También hay una distinción, digamos, de destinatarios en las atenciones, y estamos en un proceso país de priorizar, al igual que en primera infancia, algunas de esas para hacerle seguimiento nominal. Aquí más adelantico les voy a mostrar una imagen mucho más amigable de las atenciones de infancia y adolescencia. Este simplemente es un recorderis. Toda esta gestión que hacemos en el marco de la atención integral tiene como centro las niñas, los niños y los adolescentes, y ellos desde su individualidad. Y tiene como horizonte
el desarrollo integral, que fue el punto ampliamente y profundamente desarrollado por Diana Bejarano en la sesión anterior. Creo que de esto yo insistiría muchísimo en que el desarrollo integral ocurre a lo largo de todo el ciclo vital, o sea, no es una cosa que pasó la primera infancia y se quedó congelado, no. Los seres humanos tenemos un proceso de desarrollo integral a lo largo de todo el curso de nuestra vida. Atención integral es, digamos que ese nicho, ese modo de hacer, creo que ya en varias cosas que he expuesto y en asuntos que, como les decía, yo vi que Jaime expuso, ya, digamos, los conversaron por acá, pero quisiera insistir en esto que está puesto acá, que son los atributos de la atención integral. Y esto no es para nada ajeno a ustedes. Desde la gestión que ustedes hacen, insisto, sea usted un jardín pequeñito, un jardín grandote, un colegio grandote que tiene una pequeña unidad maternal, con la configuración que usted tenga, un CDI, un hogar comunitario de bienestar, una UCA, cualquiera que sea la estructura del servicio que usted representa y que por alguna razón está hoy aquí escuchando esta charla, la atención integral tiene los mismos atributos. La atención integral, en primer lugar, creo que, y en coherencia con lo que ya les he expuesto, debe ser pertinente. Es decir, yo no puedo hacer gestión educativa en el marco de la atención integral si no tengo por encima de todo la pertinencia. ¿Y qué es la pertinencia? Es esa plena conexión con el reconocimiento de las particularidades de los niños, las niñas y sus familias y del contexto. Es decir, yo no tengo modelos prehechos de atención integral. Tengo una ruta que me dice que debe pasar, pero eso que debe pasar tiene modos distintos en cada territorio y con cada conjunto de niños. No es lo mismo, por ejemplo, que usted esté, por ejemplo, en la cabecera municipal de Teorama, en Norte de Santander, a que usted tenga que trabajar en la zona rural dispersa de Teorama. Indiscutiblemente, cuando usted hace su gestión en clave de atención integral, pues necesariamente va a haber unas diferencias porque los servicios, las atenciones deben ser pertinentes. Continuidad, es decir, no es una cosa que hoy sucede y mañana no. Creo que en eso hay varios asuntos en los que en Colombia, de manera sostenida y por gestiones de mucho tiempo atrás, se han venido fortaleciendo. Por ejemplo, los servicios de la ruta de atenciones integrales en salud. Me refiero particularmente a vacunación y a valoración integral de la salud. Son servicios que se mantienen, que siempre están disponibles, que digamos que el país tiene como los ha sostenido y los sigue sosteniendo al servicio de las niñas y los niños y de la población en general. La atención integral además es complementaria, en virtud de lo que les decía hace un momento. En la medida en que usted identifica que de lo que usted hace suma a lo demás y que necesita de la otra oferta que hay en el territorio, necesariamente se complementa y ese complemento tiene que ser a favor de los niños y las niñas. Es flexible porque precisamente en virtud de la pertinencia, los servicios enmarcados en la atención integral y las gestiones y los acuerdos que se hacen tienen que tener esa característica de flexibilidad para poderse sostener. Es casi que una ley física, entre más rigidez haya, más riesgo hay de que los procesos se quiebren. Entonces, creo que este es un principio también sobre el cual hemos aprendido mucho en nuestro país. Oportunidad, la ventana de oportunidad que tenemos en la línea de tiempo de la niñez no es muy grande, es decir, hay cosas que si no sucedieron en el primer mes de vida generaron ya una brecha, hay cosas que si no sucedieron en el primer año de vida generan una brecha para el resto de la vida, y en ese orden de ideas es importante la oportunidad, y la oportunidad en el mejor sentido. Es decir, si a sus servicios, a su colegio, a su jardín, llega un niño o una niña en donde usted identifica, uy, pero ¿cómo puede ser? Y uno cree que no, pero yo he visto que sí, que le llegue un niño a un servicio privado, que el niño no tenga, por ejemplo, registro civil colombiano, o que el niño no tenga sus vacunas al día, o que sus papás nunca han asistido a una consulta de crecimiento, de valoración integral de la salud con su hijo, pues eso nos pone una alerta, ¿no? Probablemente ya no pasó cuando tenía que pasar, pero desde la gestión que hacemos, desde el servicio que nosotros prestamos, sí podríamos ayudar a que esa familia entienda que puede acceder. Y probablemente de ahí en adelante ya puede haber oportunidad en la atención. Y enfoque diferencial por las mismas consideraciones que ya he expuesto, en clave del reconocimiento de la diversidad, la pluriculturalidad de nuestro país y la individualidad en los procesos de crecimiento y desarrollo de los niños y niñas en Colombia. Y finalmente, aquí ya voy terminando, la gestión integral, la gestión educativa en el marco de la atención integral no tiene mucho sentido si no se asienta o si no se
construye en un ejercicio de intersectorialidad. Y la intersectorialidad no solamente es por allá o por acá del nivel nacional, digamos yo, en el trabajo que yo realizo en el día a día es un trabajo de carácter absolutamente intersectorial, pero la intersectorial supone varias cosas, ¿no? Supone encuentro, supone acuerdos, y para llegar a acuerdos, por supuesto, hay que pasar por diferencias y debates, pero es justamente ahí, es en donde encontramos la fuerza la fuerza de estos procesos, porque cuando logramos encontrarnos no solamente desde el sector nacional, sino desde la cooperación, desde el gobierno local, desde las comunidades, desde las universidades, desde el sector privado, y logramos acuerdos a favor de las niñas y los niños, estamos sumando definitivamente. En esos acuerdos y en ese ejercicio de intersectorialidad hay un asunto, y tal vez acabo de caer en cuenta que esta imagen no es la más adecuada para esto que les voy a decir, pero el asunto es que el centro es el mismo, el centro son los niños y las niñas, y el horizonte es el mismo, el horizonte es el desarrollo integral. En ese orden de ideas, si usted está, voy a decirlo coloquialmente, parado desde el lugar del sector privado, desde esta franja fucsia, rosada, no sé cómo la ven ustedes en sus pantallas, pues usted no está solo, porque al final en su territorio, sea un municipio pequeñito, sea una ciudad capital, necesariamente debe haber un trabajo articulado y armonizado con los demás actores presentes en el territorio. Y generalmente en los territorios hay representantes de todos estos sectores. Esta se me coló por acá, pero esta se me coló por acá, pero se las voy a dejar porque esta diapositiva tiene unos enlaces a páginas en donde están algunos contenidos de su interés. Discúlpenme que se me quedó por aquí colada. Y esta es la imagen que quería mostrarles de la Ruta Integral de Atenciones de Infancia y Adolescencia, que también se las voy a dejar como material, porque al final lo que queremos me gustaría mucho que esta conversación también sirva un poco en profundizar esa comprensión de cara a que las niñas, que el desarrollo integral definitivamente es a lo largo de todo el curso de vida, y que así como hemos hecho una construcción como país de cara a las atenciones en la primera infancia, pues también tenemos un conjunto de atenciones para la infancia y la adolescencia. Aquí en estos círculos concéntricos que ven acá, lo que encuentran básicamente es justamente cada una de esas atenciones. Uy, se acabó el tiempo. Tanto las orientadas a los niños y las niñas, que son las primeras de los 3 círculos centro azules, y las orientadas a las familias y los cuidadores, y las orientadas a las comunidades. Eso sería. Muchas gracias por su atención. Por supuesto, muy atenta a lo que pueda contribuir, pero también quiero insistir en la invitación en que estudiemos, de verdad, estudiemos la ruta integral, encontremos nuestro lugar desde nuestras responsabilidades directas y aquellas en las que en ejercicio de la corresponsabilidad nos orientan y nos ayudan a que podamos como país materializar las atenciones para las niñas, los niños y los adolescentes. Muchas gracias. Doctora Diana, muchas gracias por esta intervención tan valiosa de cara a este tema de la gestión integral educativa y la gestión intersectorial. Realmente ha sido un aporte muy importante para comprender elementos que usted misma ha señalado dentro de la presentación, que nos invitan a la confluencia efectivamente de diferentes sectores, teniendo como centro el bienestar de los niños y las niñas, y creo que eso pues también pone de manifiesto una necesidad social de todos nosotros de generar esas confluencias desde diferentes, múltiples miradas y escenarios, pues teniendo finalmente el interés de generar pues el bienestar de nuestros niños y niñas en el país. Doctora Diana, mil gracias, realmente ha sido muy interesante este espacio. Aprovechamos también para señalar que este webinario en donde se ha abordado el tema de la gestión integral educativa y la gestión intersectorial, pues es una iniciativa muy importante del Ministerio de Educación Nacional en convenio con la Fundación Plan, que se encuentran pues, realizando acciones para fortalecer el trabajo realizado por el Gobierno Nacional y las autoridades locales para lograr la vinculación activa del sector privado en el proceso de implementación de la política educativa, que incluye pues, a los prestadores del servicio de educación inicial, básica, primaria y a las secretarías de educación certificadas pues, con un fin contundente de orientar y brindar herramientas que
fortalezcan la atención dirigida a las niñas y los niños del país. Nos han comentado en el chat que, pues, cómo acceden a la presentación, porque pues brinda unos recursos y unos lineamientos importantes de cara al tema que estamos abordando. Y en ese sentido queremos recordarles la importancia del registro de asistencia al webinar en el que estamos hoy reunidos para que puedan recibir a través del correo electrónico toda la información y los recursos de cara al tema y este eje temático de la gestión integral educativa y la gestión intersectorial. Doctora Diana, me va a permitir extenderle, comentarle, socializar con usted algunas de las inquietudes que nos han puesto en el chat, porque la idea es poder generar ahora pues ese diálogo de cara a cómo se vivencia este tema de la gestión intersectorial, de la gestión integral educativa en los territorios. Usted misma lo señalaba hace un momento que aunque hay unas rutas ya preestablecidas que se han construido con mucha rigurosidad para la atención integral de los niños y las niñas, también hay unas particularidades en esos territorios. Entonces, una de las primeras preguntas sería, ¿cómo poder leer en los contextos esas particularidades para la aplicación de las rutas integrales? Bueno, esa es la mejor parte de todo. Finalmente, cuando desde, digamos, las entidades de la CIPI, de la Comisión Intersectorial, hemos hecho esos ejercicios de acompañamiento a la gestión territorial, creo que ese es el núcleo duro de la tarea, porque es una tarea que uno no la hace nadie solito, tienen que hacerla todos los actores del territorio, es decir, hacer una lectura de contexto involucra la posibilidad de tener la mayor cantidad de voces y ojos posibles del territorio. Involucra, digamos, sobre el cómo. Hay una instancia que a mí me parece de oro que existe en los territorios, que son las mesas de infancia, adolescencia y familia. Ese debería ser el nicho, o sea, el lugar donde se deberían llevar esos temas es ese. Y lo que he observado es que en muchos casos funciona de esa manera, es decir, en donde debería haber la capacidad de hacer una lectura de contexto debería ser allí, porque por supuesto cada uno hace su lectura, ¿no? El sector educativo orienta unas lecturas desde lo que, desde digamos, como el análisis de contexto de lo educativo. El sector salud hace lo mismo, el sector cultura hace lo mismo, pero es en esta mesa que es de carácter intersectorial, que existe en todos los municipios del país, donde debería funcionar. Y en esas mesas deberían estar actores o representantes de los sectores, del sector privado, público, bueno, de la cooperación. En general funcionan de esa manera. Y como la pregunta es sobre el cómo, pues justamente para poder uno hacer una lectura de contexto necesita no solamente tener la, digamos, la arista que nos permita comprender quiénes son los niños y las niñas de nuestro territorio, que generalmente en ello contribuyen muchísimo todos aquellos que trabajan, que están al servicio de los niños y niñas. En esa lectura no solamente contribuyen ellos, sino también, o no solamente hay que hacer la lectura, digamos, de quiénes son nuestros niños y niñas, sino de quiénes somos y cómo es la oferta. Es decir, hay que hacer una caracterización de la oferta y de quienes están a cargo de ella, ¿sí? Hay territorios en donde, por ejemplo, la oferta de niñez no solamente está dada por los colegios, los CDIs, los jardines privados, sino también, por ejemplo, las iglesias tienen un rol muy importante en toda esa oferta de servicios, o la cooperación internacional, o las fundaciones, las empresas que por responsabilidad social aportan el desarrollo de la niñez en su territorio. Entonces creo que en los cómo, les diría, en las mesas de infancia y adolescencia, pasando por un análisis o una comprensión profunda de quiénes son sus niños y sus niñas, pero cómo son los servicios y quiénes son los que tienen oferta instalada. Y lo otro es que creo que ese análisis o esa lectura de contexto pasa necesariamente por entender esas condiciones particulares. No es lo mismo estar en un territorio costero o en un territorio de riesgo, de riesgos de desastres naturales, o estar en un territorio que es corredor de paso, o en una zona minera, o sí, es decir, hay que hacer la lectura lo más completa que se pueda en clave de los niños y las niñas del territorio y sus familias. Esa lectura no puede estar desvinculada de las familias, porque al final, como todos muy bien lo sabemos, justamente en ese momento de la vida, los niños están en ese nicho de la familia. Perfecto, doctora Diana, mil gracias.
También nos gustaría saber, han preguntado en el chat, si esta gestión intersectorial adquiere alguna particularidad en los procesos del sector privado. Si quizás tienen similitudes con los procesos que se dan quizás en el sector público o en el sector privado, esta gestión intersectorial tiene que tener en cuenta algunos elementos adicionales o diferentes a lo que se hace en la gestión intersectorial desde el sector público. Yo creo que debería tener elementos coincidentes. Yo creo que ahí, por ejemplo, tanto el ICBF como educación, pero me voy a referir al ICBF porque conozco, me voy a referir al ICBF porque efectivamente conozco un poco más a profundidad los manuales de operación que ellos tienen. Ellos de manera muy detallada orientan esta gestión, ¿sí? Entonces uno no debería, como decimos por aquí en el equipo de la consejería, uno no debería inventarse el agua tibia. Una de las virtudes que tiene el trabajo intersectorial es que uno tiene toda la posibilidad permanente de recoger lo que otros han hecho. Entonces, si desde el sector público ya tenemos la experiencia de movilizar la gestión intersectorial y tenemos unos pequeñitos protocolos que nos orientan pautas, pues deberíamos poderlos compartir. De hecho, yo conozco de territorios donde ese ejercicio se hace, donde el público le cuenta al privado, venga, mire, yo esto lo hago así. Vuelvo a mi ejemplo clásico de vacunación. Si usted, es decir, ¿qué se hace en el ICBF? Hay una capacitación que es salud, en muchos territorios le da a los equipos de ICBF para que tengan actualizado el conocimiento general, por supuesto, porque no es específico, del esquema de vacunación, cosa que cuando le lleguen los niños y las mamás con su carnet de vacunas, usted rápidamente pueda identificar cuáles sí y cuáles no tienen su esquema completo y le dicen el paso a paso. Entonces, si el niño no tiene, paso número 1 haga esto, paso número 2 haga esto, paso número 3. Ese paso a paso no es lo que usted tiene que hacer como institución, es lo que usted como institución va a ayudar a contarle a la familia. Esas son cosas que ya están escritas, que ya están inventadas, digamos, y que se pueden compartir, por supuesto. También he visto casos en donde el sector, desde experiencias privadas, hay maneras de hacer las cosas que han resultado efectivas. Entonces también creo que eso puede ayudar, pero creo que no, digamos, a veces, y yo recuerdo mucho una conversación que tuve muy interesante con colegios privados de Chía hace varios años, me decían, pero es que a nosotros no nos paran bolas. Yo les decía, pero es que al final, usted como ciudadano, cuando eleva o cuando necesita una gestión con Secretaría de Salud, usted está mediando una relación y también depende como usted plantee la pregunta, le darán una respuesta. Si usted lo que va a ir a decir es que necesito que vayan y me vacunen en el jardín estos 50 niños que están sin esquema completo, pues probablemente quién sabe qué respuesta le den, pero si usted en el marco de la mesa, en el marco de digamos, de una colaboración en el territorio, se establecen acuerdos en donde para todos los niños que estén sin vacunas completas hay la misma instrucción, no importa si la instrucción o la orientación viene de un privado o de un público, el resultado debería ser el mismo. ¿Cuál? Pues que el niño pueda completar su esquema cuando la familia lo lleve, ¿no? Entonces es eso, yo creo que en la práctica probablemente habrá algunos procedimientos chiquitos distintos, pero en general yo creo que la clave es aprender de lo que ya desde el sector privado, público hemos venido haciendo desde hace ya varios años y que creo que hemos ahí como ido mejorando porque la realidad es muy retadora realmente. Hay un tema que hemos encontrado como coincidente, como un eje que ha empezado a atravesar los 3 webinarios que hemos tenido hasta el momento, que es la comunicación. Y casualmente en el webinario anterior que se habló de desarrollo integral, por ejemplo, se hablaba del valor del desarrollo del lenguaje en los niños porque esa es su forma de apropiarse del mundo. En este tema de la gestión intersectorial, en este tema tan interesante de la gestión integral educativa, ¿cuál es el papel de la comunicación? Entonces, la doctora nos señalaba hace un momento, por ejemplo, la importancia de ser muy asertivos en cómo comunicamos las ideas en esa gestión intersectorial. Entonces, ¿cuál es finalmente ese valor o esa manera en que la comunicación entra a jugar un papel importante en los procesos de gestión intersectorial de la educación?
Mira, yo creo que esa pregunta digamos, me alude desde el rol que tengo en este momento, porque si uno no cuida y no se ocupa de unos procesos comunicativos claros, no logra éxito en su gestión. Como la gestión se trata, además es una gestión que tiene un atributo que es intersectorial. Intersectorial supone que somos muchos hablando del tema y tratando de ponernos de acuerdo. Esa comunicación debería tener un atributo y es esa claridad en los alcances y los roles de cada uno, ¿sí? Y poniéndome en el lugar del privado, es muy importante que usted tenga muy claro cuál es su rol y su alcance, pero también que usted tenga muy claro cuál es el rol y el alcance de la familia para poderle comunicar lo que necesita. Y lo mismo con los interlocutores que va a tener a su alrededor. Porque si no, es decir, si no hay, yo puedo tener una buena intención comunicativa, pero si en el contenido de lo que comunico no es claro en términos de roles y alcances para mi gestión o para la gestión que estoy logrando armonizar, pues no voy a tener definitivamente el resultado que espero. Y lo otro es que cuando empezaste a preguntarme por el papel de la comunicación, inmediatamente se me vino un asunto a la cabeza que omití en la presentación, pero que es altamente relevante en el proceso de la gestión intersectorial, y es el papel de la voz de las niñas, los niños y los adolescentes. Es decir, en toda esta historia que les he contado en este tiempo de la última hora, todo eso que les conté no tiene mucho sentido si no pasamos también por procesos de conversación y de consulta y de retroalimentación con las niñas y los niños. Ellos son el termómetro de lo que hacemos. Y en clave de la gestión intersectorial, ellos también nos dan pistas de cómo puede funcionar, porque en últimas ellos saben muy bien qué quieren, pero también conocen muy bien a su familia. Yo creo que ahí hay unas cosas de oro. En algunos municipios del país funcionan bastante bien las mesas también de participación de niñas, niños y adolescentes. Esa es una instancia a la que no, digamos, en algunos casos yo siento que la gente les tiene como miedo a esos espacios. No creo que son espacios de oro porque justamente los niños y niñas la tienen muy clara y en términos de gestión nos pueden ayudar como a orientar y a identificar factores que pueden incluso mejorar las cosas que estamos haciendo. Doctora Diana, muy interesante el tema. Ha suscitado muchas inquietudes, pero también nos han pedido que cómo acceden al recurso, a la presentación. Les recordamos que con el registro de asistencia al webinar, pues ustedes dejan consignado su correo electrónico y les haremos llegar a través de su email toda la información de este interesante webinar para que puedan hacer una revisión mucho más detallada de los materiales, de la presentación de la doctora Diana, para que vayan solucionando también muchas de las inquietudes y creo que también la doctora Diana lo ha enunciado. Este es un proceso, ¿no? Es un proceso que implica continuidad y de hecho la siguiente pregunta va en esa misma línea y es, señalaba doctora Diana el tema de la importancia de la continuidad en estos procesos para que no se vuelvan como iniciativas aisladas que arranca con un gran esfuerzo sigue, ¿sí? Sino cómo logramos desde la gestión intersectorial, desde esta gestión integral educativa, este tema de darle continuidad a los procesos de desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo creo que este tema de la continuidad es un asunto de compromiso social, ¿sí? Yo por cosas de la vida llevo varios años en el sector público en el mismo tema, en primera infancia. Entonces, de manera particular y personal me siento responsable de que mucho de la historia de lo que se ha construido no se pierda y de seguirlo transmitiendo y de recoger lo que hemos aprendido. Y también en estos años he observado que digamos, la movilidad de los equipos es muy alta. Y en algunos casos uno ve que, por ejemplo, este año había una persona súper pila con la que logró posicionar el tema, que logramos concretar cosas, y cuando se fue, por más pila que fuera la persona, si no logró hacer un empalme con el que seguía, o si no le dieron la oportunidad de hacerlo, desafortunadamente se perdió esa continuidad.
Eso es importante para la sostenibilidad, porque al final la historia la hacemos los seres humanos, ¿sí? Están las instituciones, pero en las instituciones los que materializamos las cosas somos los seres humanos que trabajamos allí adentro. Entonces es clave. Yo creo que ahí hay varias cosas que se han venido haciendo en clave de la continuidad. Una manera de garantizar la sostenibilidad es que muchas de las cosas desde las instituciones públicas queden procedimentadas, incluso en los privados. Yo creo que si usted hoy es un gerente de un jardín o un director de jardín y ese jardín no es suyo, seguramente usted probablemente estará por un tiempo determinado allí. Ocúpese también de que todo quede procedimentado, para que el que llegue diga, ah, aquí hay unas cosas que hay que hacer sí o sí. Ese tipo de cosas, es decir, dejar historia escrita, dejar procedimentado, hacer procesos de empalme cuando uno se va de los carros y contarle al que sigue, posicionar la misma ruta, posicionar la ruta en la comunidad, contarle a la gente, a los niños, a las familias, en sus procesos de formación a familias y de escuela de padres, un tema obligado debería ser la ruta integral de atención, es que los papás sepan que es que ahí hay un poco de cosas que a veces ellos no son conscientes que también deberían facilitar que sucedan en la vida de sus niños y niñas. Son muchas cosas, yo creo que es la suma de muchas cosas que en distintos niveles que hacen que los procesos sean sostenibles. Yo creo que Colombia ha ganado en conciencia y posicionamiento sobre el desarrollo integral y la atención integral a la primera infancia y a la niñez. Pero es tarea de todos digamos que el hilo no se corte, ¿no? Que sigamos como insistiendo, que desde la gestión lo sigamos reafirmando, que si en nuestro territorio los espacios no están muy consolidados, pues ayudemos también a consolidarlos, porque a veces uno desde afuera dice, ah, no, es que aquí la mesa no funciona, ¿y cuántas veces ha ido? No, nunca, ah, bueno, hágase invitar. Es como un poco esa dinámica de también, en ejercicio de corresponsabilidad, asumir el pedacito o esa parte de la responsabilidad que a mí como ciudadano, como mamá, como profesional, como funcionario público o como maestro, director de un jardín o colegio privado me corresponde. Me encantan esas dos palabras, corresponsabilidad, esas dos categorías, y compromiso social. Yo creo que eso recoge muy bien realmente la responsabilidad enorme que tenemos desde esa gestión intersectorial, pero desde la mirada social de cara al desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Doctora Diana, hay esta pregunta, ¿qué está haciendo el ministerio para lograr que las secretarías certificadas al interior de sus procesos desarrollen la política educativa dirigida a la primera infancia? Reestructuración de áreas, funciones, planta de personal. ¿Qué está haciendo el ministerio para este logro? Pues creo que no sería muy responsable de mi parte responderlo hoy. Yo trabajé muchos años en el ministerio y estuve poniéndole el pecho un ratito a este tema. Podría contarles un poco de lo que sé, pero por supuesto eso es una pregunta que no sería muy responsable de mi parte responderla completamente. Sé que el ministerio ha hecho un trabajo fuerte en los últimos 5 o 6 años de cara al modelo de gestión de la educación inicial, que hizo ya el proceso completo de posicionamiento del modelo de gestión de la educación inicial en las 96 secretarías de educación certificadas, y que en cada una de las secretarías, lo más bonito de ese modelo, quiero decirles con todo lo que pude vivir, es que ese modelo era uno y al llevarlo a las 96, hay 96 versiones del modelo, justamente porque la realidad de cada secretaría y de cada territorio es distinto. Entonces no sabría, digamos en este momento, no creo que mi respuesta no sería muy precisa en términos de poderles decir hoy eso en qué se traduce, pero el modelo en sí tenía procesos, procedimientos y propuesta de estructura y funciones para la planta de la secretaría. Lo que pasa es que eso sucede de maneras distintas en cada secretaría, luego hasta ahí podría acomodar mi respuesta. Y por supuesto, en general, yo quiero aprovechar esta pregunta para contarles que en general en el país creo que también pasan cosas. Yo voy a contarles una historia rapidísima. Digamos que de 2006, cuando se emite el Código de Infancia y Adolescencia a hoy, ha habido muchos cambios en la estructura de las entidades nacionales, ¿no? Aquí me voy a referir al nivel nacional. Y en ese lapso de tiempo, entre 2006 y casi que 2012, tanto el Ministerio de Educación como el ICBF crearon su dirección de primera infancia. Eso es un cambio fundamental y eso denota que hay una orientación en la gestión. El Ministerio del Deporte creó un área interna, un grupo interno de recreación. Y nosotros hoy nos sentimos muy contentos en el marco de la CIPI porque en todas las entidades del nivel nacional involucradas en la CIPI tenemos
o área de trabajo o un grupo de trabajo que se ocupa de asuntos de primera infancia. Pero esos son logros que toman tiempo porque tienen un costo obviamente para las entidades. Ya de lo otro sí creo que es respuesta más del ministerio. Doctora Diana, muchos retos para la gestión integral educativa y la gestión intersectorial. Realmente se han tocado puntos y temas muy álgidos para este quehacer. Finalmente, los retos que usted considere son más importantes de cara al tema de gestión integral educativa y gestión intersectorial. ¿Cuáles son los retos que debemos afrontar de manera contundente, rápida, para lograr materializar todos estos temas del desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en Colombia? Yo te voy a responder poniéndome en el lugar de los privados, ¿sí? Porque son un poquitín distintos, pero hay elementos comunes. En clave de elementos comunes están los que expuse, que tienen que ver con que el centro de toda la gestión son los niños, las niñas y los adolescentes, con su particularidad, con el marco de diversidad de las familias y culturas de las que forman parte y con la particularidad de sus contextos. 2, que el horizonte de todas nuestras acciones es el desarrollo integral de ellos y ellas. 3, que la estructura de la gestión debe tener como referente los atributos de la atención integral, que sea pertinente, oportuna, complementaria, con enfoque diferencial y todo lo demás que ya les conté. Y adicionalmente creería que la gestión tiene que tener un espíritu de trabajo intersectorial con un, digamos, armonizado con las instancias de gestión en el territorio. Y efectivamente para los privados, desde quienes están en el sector privado trabajando, pues hay un reto que es cómo podemos empezar a formar parte de esas instancias. Yo he visto cómo en algunos territorios en las mesas es muy activa la participación de los privados, en otros casos no los ve uno por ahí. Entonces creo que el asunto a veces no es de esperar a que uno lo llamen, sino también de indagar, venga, la mesa intersectorial de infancia, adolescencia y familia, cuando sesiona, quiero participar, ¿sí? Como ese tipo de cosas. Y lo otro es cómo también el reto, yo creo que hay un reto muy grande y es cómo de la manera más seria y juiciosa posible nos hacemos plenamente conocedores y conscientes de las atenciones que deberíamos, entre todos, porque estamos en un marco de corresponsabilidad, garantizar para nuestras niñas, niños y adolescentes desde su primera infancia hasta su adolescencia. O sea, si no las conocemos, no sabemos de qué estamos hablando. Tenemos que conocerlas, tenemos que ayudar a que las familias las conozcan, porque esa es parte de la indiscutible de nuestra gestión. Y lo otro es que el trabajo, si no se desarrolla, bueno, ya lo dije creo, en el marco de la intersectorialidad no va a tener muchos frutos porque vamos a estar muy solitos. O sea, una gestión integral y gestión intersectorial no se hace solito, nunca. O sea, por definición, eso no sería. La importancia de aunar esfuerzos. Doctora Diana, muchas gracias por todas estas precisiones, por el panorama que nos ha compartido de cara a la gestión integral educativa, a la gestión intersectorial. Muy valiosos sus aportes de cara a los temas de la corresponsabilidad, la necesidad de integrarnos, aunar esfuerzos, de trabajar también desde lo colectivo y con las particularidades de cada territorio. Realmente ha sido un escenario muy enriquecedor para todos. Compartir su experiencia con tanta generosidad, se lo agradecemos inmensamente porque sabemos que es un conocimiento muy importante para todos nuestros prestadores de los servicios de educación inicial y básica primaria que se encuentran en el sector privado y para las secretarías de educación certificadas. Muchísimas gracias, doctora Diana. Muchas gracias a ustedes y un saludo muy especial a todos los enlaces de educación inicial de las secretarías, porque he sido testigo de todo el empeño que le han puesto para enlazar y para mantener vivo y sostenible, como decías hace un momento, todo este proceso. Muchas gracias y por supuesto desde la consejería muy atenta junto con nuestro equipo para apoyar en lo que podamos en el momento en que lo consideren. Muchísimas gracias. Doctora Diana, mil gracias. Les recordamos, como parte de este proceso de webinars que estamos desarrollando desde el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan, la importancia del registro en el RUPEL, Registro Único de Prestadores del Servicio Privado de Educación Nacional.
Realizar este registro pues les permite mantener una relación con las secretarías de educación y acceder a espacios de fortalecimiento para la generación de capacidades y brindar herramientas educativas pertinentes para la atención integral de las niñas y los niños, tal como lo ha señalado pues la doctora Diana. Esto es fundamental como centro de cualquier iniciativa, pues pensar en el tema del desarrollo integral de las niñas y los niños. La Fundación Plan, precisamente en este marco, pues próximamente y en articulación con las secretarías de educación, pues adelantarán unas grandes jornadas de registratón en el RUPEI. Los invitamos a estar muy atentos de sus territorios de estas jornadas para que se vinculen y hagan el registro correspondiente en el RUPEI. Les recordamos también a las personas que se van a conectar en diferido. Tenemos personas que se conectan desde diferentes departamentos que por temas de conectividad no lo pueden hacer en vivo y en directo como lo estamos haciendo en este momento, lo hacen en diferido. Las personas que se encuentran en Baupés, en Bichada, en la Amazonía, en la Guainía, pues les damos un saludo muy especial y sabemos de su empeño y de su interés en todos estos temas y pues podrán acceder a este material en diferido, así como a todos los recursos que nos brinda el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Plan para analizar los temas de gestión integral educativa y de gestión territorial. En este sentido, pues tenemos unos materiales de apoyo a los que ustedes pueden acceder en este sentido. De cara al tema de la gestión integral educativa y la gestión intersectorial, tenemos el manual operativo Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de Primera Infancia. Recuerden que hacer el registro de asistencia y de participación a este webinar como a todos los webinars les permite acceder a los recursos tanto de la presentación que hacen las personas que nos acompañan en el webinar como los recursos que se han pensado para complementar y enriquecer la formación de cada uno de los temas que se abordan en estos webinars. De antemano agradecemos al Ministerio, a la Fundación Nacional por compartir todos estos conocimientos, por abrir el espacio a estos ponentes tan interesantes y abordar estos temas tan valiosos que sabemos que pues finalmente son fundamentales para el quehacer de todos ustedes que realizan esta prestación del servicio privado en los territorios, en las secretarías de educación certificadas y que todos estos conocimientos pues se materialicen en el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas. Les recordamos que el próximo jueves 2 de septiembre tendremos nuevamente un webinar. En este caso va a tener como eje temático el bienestar y la salud de los niños y niñas en el entorno educativo. Los esperamos, los invitamos, sabemos de su interés y de su motivación de participar en estos espacios y pues les recordamos que lo vamos a realizar el próximo jueves a las 3 de la tarde, jueves 2 de septiembre y pues qué más que esperarlos y contar con su activa participación en estos espacios. Muchas gracias, doctora Diana, muchas gracias al Ministerio de Educación Nacional y a la Fundación Plan por todos estos espacios tan maravillosos de discusión y formación para aunar esfuerzos de cara al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Una feliz tarde.